Así fue como le quité el quintito a mi compa. Hola Carlitos, saludos a todos tus suscriptores. Ahora les voy a contar una anécdota que me pasó en el cole, cuando apenas tenía 15. A esa edad, fíjense que a mí ya me habían quitado el quintito. Y eso sucedió como cuando yo tenía unos 13. Yo ya había tenido algo con otro chico. Bueno, resulta que mis papás me cambiaron de colegio porque nos fuimos a vivir a otro lugar. El primer día que llegué al colegio me sentía súper raro, así como una gallina recién comprada. No conocía a nadie y todo me parecía súper diferente al colegio al que iba antes. Ese primer día fue terrible. Para mí, yo tenía demasiado miedo. Pero al día siguiente, cuando estaba en el recreo, fíjense que yo estaba completamente solo. Y se sentó ahí a mi lado otro chico que se veía como de mi misma edad. Tenía el cabello rubio, unos ojos verdes claros, súper preciosos, amigos. Bastante alto y con un cuerpo atlético. Cuando yo lo vi, me impresioné de la belleza de ese chico y me dije a mí mismo, ¡ay, qué guapo está este muchacho! Parece como que si cayó desde el cielo. Yo me le quedé viendo, pero fíjense que no nos dirigimos la palabra, porque yo no lo conocía y no sabía cómo actuar o cómo interactuar con él. Hablé con unos otros compañeros del aula, pero fíjense que, como era de esperarse, ¿verdad? Entre todos ellos se conocían y había así como un grupito de los cuales se llevaban súper bien. Solamente yo era el único que no era amigo de ellos. Lo que les quiero contar es que fíjense que se me acercaban bastante las chicas, las demás compañeritas ahí del colegio, para preguntarme cómo me llamaba, que de dónde era y así varios detalles. Porque es que fíjense que no es por nada, amigos, pero yo siempre he llamado la atención. Soy como quien dice algo bien parecido. Yo era alto, flaco, ojos café claro y mi cabello color castaño. Bueno, pasó esa semana y ya empecé así como a hacer amistades, principalmente con las chicas. Pero yo siempre me sentaba ahí en el mismo lugar donde se sentaba aquel ángel súper guapo que había conocido el primer día. Pero hasta ese entonces no nos dirigíamos la palabra ni nos decíamos absolutamente nada. Este muchacho, fíjense que estaba en un grado mayor que yo y sí se veía así como bien inteligente. Se veía como de esos chicos a los que les dicen come libros. Un día en el recreo yo me senté a la par de él y no sé qué me dio por volverle a ver por ahí. Ustedes ya saben dónde y bueno, prácticamente ahí en la zona del muñeco, amigos. Y entre ojos veía que aquello, fíjense que como que se le estaba despertando, amigos. Como que esa bestia se estaba, no sé, se estaba activando. A saber por qué se estaba emocionando ese chico, pero sí se le había marcado por ahí una carpa de circo. Y yo casi, amigos, casi me quedo visco de estar volviendo a ver así, hacia ahí, porque es que yo tenía como los ojos atravesados, viendo aquello como iba así, como despertándose. Yo seguía con los ojos atravesados, viéndolo de al lado, y no pude aguantar. Y fíjense que yo le tuve que preguntar, amigos. Lo abordé, me le acerqué y le pregunté que cómo se llamaba, que de dónde era, y él me dijo que se llamaba Anthony. Lindo nombre, dije yo así en mis adentros, y él también. Fíjense que me di cuenta de que era nuevo en ese colegio. Bueno, yo me fijé que él estaba viendo mucho a los chicos que estaban ahí jugando en la cancha. Y yo de vez en cuando le revisaba así, con la vista nada más, aquello para ver si todavía seguía
activado. Pero cuando yo le empecé a hablar, fíjense que aquello como que se bajó así, amigos. La carpa de circo desapareció. Yo me puse súper arrecho, me puse bien prendido al ver todo eso. Hablábamos del colegio, de lo que él iba a estudiar y rápido terminó el recreo. Y yo no me quería ir, amigos. Yo no quería parar de verlo. Estaba así como hipnotizado con esa cara tan preciosa que tenía ese chico. Se levantó y se fue para el salón de clases. Y yo también me fui al mío. Cuando sonaba el timbre del recreo, yo salía súper rápido a sentarme ahí, a ese mismo lugar, para ver a Anthony. Y él estaba algunas veces y otras veces llegaba un poquito más tarde, pero siempre llegaba y siempre hablábamos. Y yo siempre volvía a verle ahí, escaneándole el muñeco para ver si esa cosa ya se había despertado o si seguía ahí en sus profundos sueños. Bueno, la cosa es que así pasamos hasta que nuestra amistad comenzó a crecer. Yo la verdad no sabía, no me quedaba tan claro si a él le iba el rollo, o sea, no me quedaba claro si a él le iba el rollo o no. Y yo quería preguntarle, fíjense, pero es que me daba cosa. Bueno, comenzamos la amistad, pero él nunca me decía si quería salir o si quería hacer otra cosa. Solamente nos limitábamos a vernos ahí en el colegio. Una vez me dijo que tenía ganas de ir al baño. Y yo le dije, qué casualidad, yo también quiero ir. Y lo seguí. Yo quería ir y ver si tenía la oportunidad, así como de contemplar su mercadería. Cuando estábamos ahí los dos, él, voy viendo, amigos, que liberó esa gran bestia. En realidad, eso sí se veía bastante voluminoso, amigos. Se veía de un muy buen, ya saben ustedes qué. Y yo, como siempre, estaba ahí viendo así de reojo. Ya me había hecho un experto para verlo de esa manera. Nos salimos de ahí y nada. Yo solo me refresqué la vista de poder haber contemplado todo aquello. Bueno, así pasaron los días, las semanas y seguíamos hablando. Me dijo que los papás de él eran bastante estrictos y que eran bien católicos y que lo mantenían así como bien vigilado y controlado todo el tiempo. Un día me dijo que quería ir otra vez a orinar y le dije que yo lo iba a acompañar. Bueno, nos fuimos y ahí volví a contemplar todo eso que él tenía. Y esta vez, fíjense que sí, lo vi así como un poco más voluminoso, amigos. Yo no sé si esa cosa ya estaba como despierta o se estaba despertando, yo no sé, pero esta vez se los prometo que sí vi todo aquello así como un poquito más bueno. Yo ya no hallaba qué hacer, amigos, porque vieran que yo ya no aguantaba de verles semejante cosa por ahí. Yo me tenía que inventar algo. Quería hacer pues algún truco o algo así para ver si podía como hacer manualidades o qué sé yo. La cosa es que él ya estaba como empacando eso y yo me le acerqué así como un poquito e hice como que me tropecé con algo y total, nos enredamos ahí los dos, amigos, y caí casi que encima de él. Y yo ahí aproveché para agarrarme de su... Y a como pude, amigos, coloqué la mano ahí y le hice así, miren, como un gran apretón. Pero no pasó nada, amigos. Lo que sí les puedo decir es que él se dio cuenta en ese instante de cuáles habían sido mis intenciones y se puso súper colorado, amigos. Se puso bien colorado. No pasó nada más ahí, solamente nos levantamos, él primero y yo después. Pasaron los días, pero entre nosotros dos ya teníamos así como bastante confianza.
Y ahora, esta vez, íbamos más los dos juntos ahí a los urinarios del colegio. Y cada vez que íbamos, fíjense que él como que desde que entrábamos ahí, como que ya se le activaba bien todo aquello. Y yo lo notaba porque cuando desenvolvía esa cosa, amigos, yo lo veía y por el amor de Dios, qué espectáculo me daba este Anthony. Fue hasta que un día, fíjense que yo le pregunté a él que si le gustaba así como hacer lucha libre. Y me dijo que un poco, que él no sabía mucho de lucha libre, pero yo le dije que sí sabía y que si quería él, yo le podía enseñar. Y me dijo que sí. Bueno, yo rápido pensé, ahora este sí se va a ir en ajuste. Quedamos de acuerdo que íbamos a practicar en el gimnasio del colegio. Así que todas las tardes nos reuníamos y practicaba con él. Pero ya la cosa iba en grande, amigos. Ya que yo siempre estaba bien pegado a él y hacíamos lucha libre casi amigos, como que si hubiéramos estado haciendo el sin respeto. Una vez, fíjense que yo me acuerdo que estábamos en el jueguito ese de la lucha libre y fíjense que él me puso así como en 1+3. O sea, como que si yo fuera un canino, amigos. Y así la estábamos pasando súper chido. No les puedo dar detalles de qué fue lo que sucedió mientras yo estaba así, pero es que este bandido, amigos, sí que me traía bastante hambre. Él parece que sí le urgía así como tener su primera experiencia, amigos. Y bueno, así pasamos y un día, fíjense que yo le dije que ya dejáramos de estar pretendiendo, que ya no nos hiciéramos más los locos, que ya era hora de que nos soltáramos. Los dos sabíamos perfectamente que queríamos eso, ya que cuando íbamos al baño era para hacer algunas cositas entre nosotros y para darnos así besitos. Ya casi siempre estábamos en eso ahí en el baño y también lo que hacíamos en el gimnasio, cuando practicábamos lucha libre. Pero una vez él me dijo que tenía bastante miedo, porque sus papás no querían a nadie y no aceptarían a nadie en su familia que fuera así, ya que eran ellos muy religiosos. Y no querían que pasara como le sucedió a uno de sus tíos, que fíjense que él se declaró abiertamente gay. Y ese tema era un tabú ahí en la casa de Anthony y estaba casi amenazado que no lo aceptarían si él salía así. Tenía mucho miedo, tenía bastante terror de que lo descubrieran, aunque él sabía perfectamente sus preferencias, amigos. Y él sabía muy bien que lo que le gustaba era estar con chicos. Así pasamos muchos días haciendo esto y aquello, explorando aquí, explorando por allá, pero nada más. Todo se quedaba nada más en eso, amigos. No procedíamos, no pasábamos esa línea y yo ya estaba que quería que él me hiciera a mí de todo, amigos. Porque fíjense que desde un principio yo me programé que él prácticamente, yo quería que él fuera mi activo, pues. Y yo quería ser el que recibiera todo ese amor y toda esa atención. Bueno, un día, fíjense que nos fuimos a pasear nosotros dos a un lugar por ahí X. Y hablando, él me decía, bueno, me confesó, amigos, me contó de que él todavía tenía el quintito, que nunca había probado absolutamente nada de nada, pero que a él le encantaría hacerlo. Y le dije que yo estaba completamente dispuesto a hacer cualquier cosa de la que él tenga curiosidad. Y los dos, en ese momento, fíjense que nos prendimos demasiado, amigos. Al estar hablando de esas cosas, nos pusimos bien arrechos.
Lo invité a mi casa y me dijo que a él le daba miedo ahí porque nos podía descubrir algún familiar y después podían llamar a sus papás y se le podía hacer como un gran problemón, ¿verdad? Así es que yo le dije, vaya, tranquilo, no vamos a ir a mi casa, así es que busquemos mejor otra parte. Así que caminemos por ahí en varios lugares y vemos si encontramos algún lugar solo o algo así. Y ahí lo podemos hacer, le dije. Bueno, nos fuimos caminando por muchos lugares ahí cerca, amigos, buscando dónde ir a concretar ese asunto. Buscamos en parques, en baños, en todos lados, pero fíjense que Anthony siempre tenía mucho miedo, amigos. Hasta que de repente, después de tanto caminar, fíjense que encontramos una casa, amigos, que estaba como a media construcción, algo así. Esa casa estaba desocupada, no había nadie ahí. Y bueno, decidimos entrar ahí. Eran como dos casas juntas y se veían completamente vacías. Entramos ahí y aquí fue, amigos, donde comenzó todo lo bueno, todo lo más emocionante de esta situación. Lo que les quiero contar es que esa tarde, precisamente, estaba bien fresco el clima, amigos. Yo sentía así como un poquito de frío, pero como nosotros estábamos haciendo de las nuestras, no nos importaba. No le prestamos atención al clima y así. Al decir verdad, fíjense que yo me sentía en las nubes, ya que estaba con ese muñecón que a mí me gustaba demasiado. Era maravilloso y no me importaba absolutamente nada. Lo único que yo quería era pasar un muy buen momento con él. Yo ya llevaba la mentalidad, como les dije hace un momento, de ser quien reciba absolutamente todo eso de él. Así es que le iba a dar chance, le iba a dar la oportunidad a este chico para que él me procediera. Así es que en un momento, amigos, yo le dije que si quería acceder ahí. Y me dijo él que sí, que ya estaba listo, que este era el momento que él tanto había estado esperando. Y bueno, yo le dije, dale, hacelo. Lo único que quiero que vayas así, como despacio y sin prisa. Bueno, y ahí fue donde comenzó todo, amigos. Estábamos muy a gusto, ahí los dos bien emocionados, siendo uno solo, que fíjense que no nos dimos cuenta, amigos, por el movimiento y lo que estábamos en la actividad física y así, que movimos una tabla y se cayó. Cayó como sobre unas láminas, sobre algo bien ruidoso que estaba ahí, amigos. E hizo un gran estruendo, hizo un gran ruido esa cosa. Pero yo le dije a Anthony que no se detuviera, que siguiera él ahí en su faena, que no se preocupara. Porque en realidad los dos sí que estábamos bien emocionados, dándolo absolutamente todo, nenes. La verdad, yo nunca pensé que estaría ahí haciéndole el favor a mi compa de que practicara eso por primera vez conmigo. Y fíjense que así de repente, amigos, estábamos los dos así a medio trabajo, cuando de repente yo sentí que nos cayó agua con hielo. Yo me asusté porque yo no sabía de dónde venía esa agua y por qué traía encima hielo. Paramos los dos enseguida y oímos así como unos gritos, amigos, de una señora que nos estaba insultando desde la ventana de la casa que estaba al lado. ¡Ay, madre del perpetuo socorro! Me sentí demasiado avergonzado y rápido nos volvimos a arreglar, amigos. Nos pusimos lo que nos habíamos retirado y salimos ahí corriendo. Así como quien dice, patitas pa' qué las quiero. Así decimos acá en mi país, ¿verdad? Pero la cosa es que salimos corriendo y ya nos empezó a gritar la señora
palabras bien ofensivas, así como se van a ir al infierno, degenerados. Se los voy a decir a sus papás, par de cochinos, degenerados, y así un montón de palabras. Esto totalmente inesperado, amigos. Nunca pensé de que nos iban a corretear de esa manera, nenes. Yo nunca había corrido tanto en mi vida. Corrimos hasta más no poder. Y para el colmo de males, fíjense que él también llevaba un pedazo de hielo ahí atrapado en el pantalón, amigos. Que decía, ay, ya no aguanto, hace demasiado frío. Y es que es cierto. Aparte de que el clima estaba bien fresco y encima con esa balde de agua helada con hielo que nos tiraron, amigos, teníamos demasiado frío. Corrimos hasta que llegamos a un lugar, andábamos todos mojados y con hielo. Esa experiencia fue inolvidable, amigos. Al día siguiente, Anthony me dijo que él no quería hacer más nada, que ya no quería, pues, involucrarse de esa manera conmigo porque le daba miedo. Y que mejor era que dejáramos así las cosas y que ya no siguiéramos. Así es que no se pudo hacer más ya nada, porque Anthony como que quedó con trauma, amigos. Y yo también, fíjense que pasó un tiempo en que yo veía hielo y me daba cosa. Yo me acordaba de esa situación, me acordaba de esa pasada y también creo que me afectó hasta de cierta manera, amigos. Bueno, la cosa es que ya no hicimos más nada, ya ni íbamos al baño juntos, ni tampoco hacíamos lucha libre por miedo a que los demás compañeritos, que las demás personas se dieran cuenta. Y menos, mucho menos, yo ya nunca volví a pasar ahí por donde vivía esa señora. Ni Dios lo permita, amigos. No vaya a ser que la vieja esa me pudiera ver y me reconociera y que empezara nuevamente a insultarme con esas tapas de mercadera que tiene. Bueno, no supe más de Anthony. Quién sabe qué será ahora de su vida. Pero de lo que sí estoy completamente seguro, amigos, es que él nunca va a olvidar esa primera experiencia conmigo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi historia. Bueno, amigos, gracias por haber escuchado todo este relato. Oigan, qué mala onda lo de la vecina. Bueno, la señora esa que lo vio ahí haciendo sus cosas. Pobres, estos chicos no lograron ni culminar. O sea, quedaron como a medio camino, como dicen por ahí, ¿verdad? Qué mala onda que movieron esa tabla y que haya hecho tremendo ruido. Yo creo que por eso fue que los descubrieron. Creo que por eso la señora, la vieja esa, los vio ahí haciendo sus cositas, sus maldades. Pero bueno, mala onda de que el Anthony al final se haya traumado. En realidad yo no creo, no siento que haya sido como motivo suficiente como para traumarse. Pero acuérdense que Anthony tenía a sus papás aquí encima todo el tiempo diciéndole, eso no es correcto, eso no es normal, te vas a ir al infierno. Quizás todo eso hizo de que Anthony no la pasara bien al 100%. Y qué mala onda, amigos, qué feo que sucedan este tipo de casos, porque todos merecemos así como pasar un buen rato, descubrirnos, saber qué nos gusta, saber qué no nos gusta y así, ¿verdad? Y no podemos estar así como esclavizados a lo que nuestros papás piensen o quieran de nosotros. Algo así como lo que dice la Barbie, amigos. Uno tiene que ser lo que uno quiera hacer. Pero bueno, me gustó mucho tu historia. Muchísimas gracias por habérmela compartido. Y a ustedes, amigos, si les gustó este bonito relato, por favor dejen su bonito like. Déjenme por favor su comentario y si todavía no se han suscrito a mi canal, les pido de favorcito que lo hagan en este mismo momento. Y bueno, antes de cerrar, les quiero recomendar que vayan a ver estas otras dos historias que están 10 de 10. Nos vemos hasta la próxima.